Hola, muy buenas noches. Estamos aquí, si queda, mire, la mera mitad. Estamos aquí en este día de nuestra Madre en la advocación de la Santísima Virgen del Carmen. Oh, sí, gracias. Estamos aquí en este día pidiendo, vamos a pedir su intercesión de ella por las ánimas benditas del purgatorio y también por cada uno de nosotros, para que nos proteja de toda distracción, de toda adversidad, para que podamos hoy y como cada día asimilar este tema grandioso que nos ayude a poder acoger estas virtudes, a poder tomar estos ejemplos que nos está citando Mateo Kelly. De cada santo vamos aprendiendo algo, del silencio, la oración. Vamos aprendiendo como el día de ayer que aprendíamos de Lixius, Teresita de Lixius, la sencillez, hacer las cosas con amor y con sencillez. Y hoy vamos a aprender algo también súper grande que nos puede ayudar muchísimo a vivir el verdadero amor. Creo que se complementan, decía Santa Teresita de Lixius, que era hacer todo con amor. Hacerlo con amor, con sencillez, y hoy para vivir ese amor tenemos que renunciar a algo. Y ese algo ahorita vamos a saber, pero vamos a pedir pues esta oración de protección en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración a la preciosa sangre. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y a toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan. Pidamos por todos los que habitan en nuestra casa. En un momento de silencio pensemos un poquito en cada uno de ellos y pensemos también en la personita por la cual este día quieras ofrecer este día de consagración. Y por las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quien vamos a tratar. Pidamos la intercesión de los santos. Cada día recordar a nuestro santo que le pedimos esta compañía y esa intercesión en esta preparación al ángel de nuestra guarda. Pidamos con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo, nuestro material, nuestros libros espirituales, nuestros aparatos electrónicos, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella.
Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed vos la salvación del alma mía. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y danos tu gracia. que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, el día de hoy, queridísimos hermanos, vamos el día de hoy a ver un tema tan interesante como les decía, siguiendo la secuencia. Qué bonito este autor, Mateo Kelly, en sus libros, qué bonito plasmó en este libro cada este testimonio, cada cosa que podemos ir retomando de cada santo. Hay muchas cosas, pero como que centrándonos con relación a la Santa Eucaristía, con relación a la oración, con relación a nuestra manera de ser, de ya sea irnos desprendiendo o ir acogiendo. En este caso, nos tenemos que desprender de algo para vivir el amor. Vamos a ver, dice el día de hoy toca que es Maximiliano Kolbe, no hay amor sin sacrificio. Así es que yo creo que yo recuerdo cuando lo vimos por primera vez, no hay amor sin sacrificio. Se me hizo muy bonito, pero hoy se me hace más profundo, como que hoy, esta vez lo he entendido más porque es lo central de este tema. No hay amor sin sacrificio. Eso es, lo dice al principio y lo va a desglosar dentro del tema. Ayer nos invitaban a vivir el amor. Cada cosa sencillo ofrecerla y hacerla con amor. Pero si eso que vamos a hacer no lleva sacrificio, entonces no hay amor. Y como que esa es la clave para saber si sí lo hiciste con amor. Bueno, pues vamos a ver un poquito, bueno, el día de hoy, Madre Reina, que dice la lectura de Colosenses. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así es, en las cosas de arriba, no las de la tierra. Es algo que parece tan sencillo esta lectura, una frase tan pequeña, tan corta de Colosenses 3:2. Es muy corta, pero es tan profunda que no vacilemos, no estemos nada más con las cosas de la tierra, con las cosas del mundo, con lo material, sino en las de arriba, en las del cielo, en las que nos ofrecen el cielo, en las que nos ofrecen la salvación. Bien, pues hoy Maximiliano Kolbe vamos a aprender de él, pero para esto también Angelita nos ha hecho favor de hacer una pequeña investigación de Maximiliano Kolbe para adentrar un poquito más para aquellos que no lo conozcan. Muchos de ustedes ya lo conocen, es muy conocido Maximiliano Kolbe, pero el día de hoy vamos a citar una breve biografía. 4 datos significativos de su vida fueron que él era un apasionado de la Virgen y de los medios. Le llamaban el de la Inmaculada. Su vida fue eucarística. Fue prisionero por ser proclamador de la Inmaculada Concepción. Murió el día de la Virgen. Su última frase fue ofrecer su muerte como hostia. Una historia muy, muy chiquita. Fue que además de su nombre ser Maximiliano Kolbe, también se llamaba Raimundo. Y le decía a su mamá, porque él era muy travieso, le decía a su mamá, ay, ¿qué va a hacer de ti cuando crezcas? Y Raimundo Maximiliano, se preocupó mucho, entonces decidió ir a ver a la Virgen y le dijo, ayúdame porque pues es la verdad lo que me dice mi mamá, no sé qué va a hacer de mí cuando crezca. Y ya la Virgen le ofreció en sus 2 manos 2 coronas, una blanca y una roja. Y le dijo a la Virgen, ¿cuál quieres? Y dijo él, las dos. La blanca significaba pureza y la roja fue mártir.
Así es, y se cumplió, porque todos sabemos que Maximiliano Kolbe, ahorita lo vamos a ver más, un poquito de datos que nos da en este pequeño tema del día de hoy, pero todos sabemos que fue mártir. Y bueno, pues la pureza, fíjense cómo vivió tanto la pureza de su corazón y la pureza de su alma y de todo su ser, una persona pura que se conservó pura totalmente y que él habló de la pureza de María, la pureza de la Inmaculada Concepción, habló bastante de ello, pero habló de la pureza de la Inmaculada Concepción. Él tenía tanta, pues, tanto amor a la Santísima Virgen y tanta fe que bueno, platican que él llegó a un lugar donde, bueno, sabemos que él es de Polonia, originario de Polonia, y pues bueno, en donde entró al seminario, se dice que él deseaba tener en una parte de su biografía que deseaba ser piloto. Eso es lo que él deseaba, porque era tan inquieto y todo, pero muy inteligente, y se dicen que hizo un plano para como para construir un avión, pero por azares del destino, él ingresó al seminario, y ya siendo seminarista, pues se enamoró mucho de la Virgen, trató de hablar de ella y hizo esa, pues desde chiquito, él, esto que decía ahorita Angelita acerca de la corona, cuál quiere, la blanca o la roja, y dijo, se le hizo las dos deseaba. Y pues vivió esto porque como quería mucho a la Inmaculada Concepción, él, este, ahondó mucho en precisamente en la Inmaculada Concepción. Habló en el libro de Glorioso Amanecer, nos habla tan bonito cómo profundizó en este hecho de la pureza de María, de Inmaculada, limpia, Inmaculada, sin mancha. ¿Quién es la Inmaculada? Entonces él, bien bonito, luego cuando hagamos la consagración a los 33 días, la retomemos, vamos a volver a retomar a Maximiliano Kolbe, que grandiosamente habla de ello. Bueno, pues entonces él, este, ya dentro del seminario, pues hizo revistas, así escribía revistas bien bonitas de la Inmaculada y las daba y mucha gente conocía más de la Virgen y era una revista que tenía mucho auge, que decía una como, pues bueno, como aquí la Rosa Pues Mística, imprenta, ¿no? la imprenta, tenía una imprenta donde Sí. imprentaba esta revista y la daba, pero en ese tiempo 1930 y tantos, porque en 1941 fue cuando fue el arrestado, pero antes, pues él estaba en auge lo de su revista, pero entró lo de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando lo de Alemania, Adolfo Hitler, entró el nazismo y hubo muchos vocaciones seminaristas. Muchos estaban entrando al seminario y pues eso llamó la atención de los ahora sí, de los nazis. Y precisamente Maximiliano Kolbe ayudó a mucha gente, ahorita lo vamos a ver, a judíos, porque eran los perseguidos judíos precisamente. Pero bueno, un dato interesante fue que sin dinero, sin nada, él un día le gustó un terreno y, y fue a preguntar por ese terreno porque quería construir ahí. Y no tenía dinero, ¿verdad? Y fue a preguntar cuánto costaba ese terreno ya le dijeron que costaba pues carísimo. Y se le quedó viendo y lo observó y lo miró y luego le dijo, ese terreno ahí quedaría muy bien la Virgen de la Inmaculada. Bueno, ahorita quedaría muy bien ahí, precisamente ahí, le dijo, ahí quedaría muy bien, ahí va a quedar muy bien. Y luego le dijo, ¿y cuánto tiene para pagarme? Pues no Mm, tengo. ¿Cómo se atreve a venirme a decir que va a comprar y que quiere comprar ese terreno y pues no? Y dijo, bueno, se fue, nada más tengo tanto. Y dijo, no, no es nada. Y se fue. Pues dicen que el hombre estuvo con
sueños y así como una voz que le decía pues que tenía que donar ese terreno y lo donó. Y ahí él hizo, pues sí, una casa especial para ayudar a mucha gente, un convento, y precisamente él cuidó a muchos refugiados, tuvo refugiado, aquí nos van a decir también, ya lo vamos lo estoy dando esta breve introducción para que veamos que él ayudó a mucha gente judía, y pues fue arrestado. ¿Por qué? Ahorita ya lo vamos a ver. Este es uno de los motivos por el cual él, lo arrestaron y fue a dar a Auschwitz, a los campos de concentración. Ahora sí, empezamos. Usted, así, usted. ¿Me toca a mí? Ahí. Miren, nuestro amor, ¿sí? Ujú. Por la comodidad elimina el sacrificio de nuestras vidas. Y no hay amor sin sacrificio, por lo que nuestra obsesión por la comodidad está eliminando el amor. En un mundo que puede ser frío y duro, violento y a veces brutal, los santos demuestran que nuestra humanidad tiene un lado mejor. Nuestro mejor lado es amable y cariñoso, compasivo y gentil. Los santos fomentaron este lado mejor con disciplinas espirituales y actos de servicio amoroso. Estos actos exigían sacrificios personales que pueden vincularse directamente a la cruz a través de la Eucaristía. Ujú. ¿Y qué piensa usted de esto? Pues que toda la vida de los santos, como dicen, se esforzaron por sacar lo mejor de su persona, de su carácter, porque tenemos un carácter y que a veces no sabemos dominarlo. Entonces ahí, pues la gracia de Dios es la que te va a transformar y por eso se trata de que la persona practique alguna virtud o algún esfuerzo especial por el lado mejor, por el lado bueno, ¿no? Porque dicen, si yo soy violento, para no me busquen porque yo respondo, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la respuesta, que si hay violencia, pues no contestar con violencia, sino al contrario, ¿verdad? La paz. Bueno, así es, hacer sacrificio, eso es lo que nos invita al sacrificio. Eliminar ahora sí que la comodidad, porque a veces la comodidad, como dice aquí, el amor por la comodidad elimina el sacrificio. Si no nos sacrificamos, entonces no hay amor. No hay amor. Eso es una que nos lo dice claramente. Y los santos precisamente nos dicen esto. Ellos se sacrificaron fuertemente por los demás. Se sacrificaron con amor por los demás y ese amor lo hicieron a ejemplo de Jesús. Esos esfuerzos los vincularon directamente a la cruz a través de la Eucaristía. Jesús se hizo pan para alimentarnos. El mismo Jesús, toda esa majestad, todo ese amor, todo ese Dios tan grande, se sacrificó para hacerse pan y quedarse, alimentarnos con su cuerpo, quedarse entre nosotros. Se sacrificó en la cruz. Y hoy en día lo tenemos cercano en la Santa Eucaristía. Lo tenemos cercano al comulgar, al recibirlo. Todo un Dios se rebaja hasta nuestro nivel. Nos enseña el sacrificio. Bien, pues ahora vamos a ver Maximiliano Kolbe, ¿qué nos muestra al respecto?
Maximiliano Kolbe demostró la fuerza del amor y del sacrificio en medio de la brutalidad de la Alemania nazi. Su momento de abnegación heroica fue una demostración épica de generosidad. Frente a la fría indiferencia, fue un momento de amor ardiente. Frente a la brutalidad atroz, fue un momento de redención gentil. Kolbe era sacerdote en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Después de que Alemania invadiera Polonia, organizó un hospital provisional en el monasterio donde vivía, con la ayuda de algunos hermanos que permanecieron allí. Entre 1939 y 1941 dieron cobijo y atención a miles de refugiados que huían de la persecución nazi. Eso incluyó esconder de los alemanes a más de 2,000 hombres, mujeres y niños judíos. Vemos precisamente esto, ¿no? Que él, Maximiliano Kolbe, como yo me imagino, bueno, que quiero relacionar de ese terreno de la Inmaculada, que dicen posiblemente que sea hable del mismo lugar, no está, no lo alcancé a investigar bien para vincular parte de su biografía, porque la vi en dos fuentes. Entonces, la primera fuente decía precisamente que él construyó allí ese convento, ese convento donde sirvió de refugio para esas personas que huían de los nazis. Precisamente 2,000 hombres, mujeres y niños y judíos. Él dio refugio ahí, esas personas que huían del nazismo. Y pues bueno, ustedes saben que estaba tan fuerte que pues pronto se podían dar cuenta, pero algo que también les quería compartir y que quedó, que ya les había iniciado a decir, era que como se dio tan fuerte este movimiento del nazismo, le prohibieron andar repartiendo la revista, se lo prohibieron, dijeron, no, pues está ganando precisamente hombres más para que entren de seminaristas y pues ellos los querían para reclutarlos y o llevarlos precisamente lo más que nada judíos. Y pues dicen que le prohibieron andar repartiendo la revista, y lo que hizo fue se acordó del plano que él había hecho, un hombre muy inteligente, del plano que había hecho de una avioneta, y pues la construyó, pues obvio con ayuda de expertos y todo, construyó su avioneta y por los aires seguía repartiendo la revista. Me la prohíben darla aquí, pues entonces la echo por los aires. La mandó seguir dando la revista de la Inmaculada. Esa es una, pues sí, anécdota de Maximiliano Kolbe. Y pues bueno, aquí vemos también precisamente que ese movimiento fuerte de la Segunda Guerra Mundial, precisamente Alemania invade Polonia. Sabemos que están, pues ahora sí que están casi pues juntas. Nos tocó ir a este lugar en la JMJ que fue en Polonia. Y recuerdo que dentro del programa que tenían para los jóvenes era ir a este lugar de Auschwitz, de los campos de concentración, Sí. y que está entre Alemania y entre Polonia. Está Alemania y está como a 4 horas de saliendo como para Alemania, y de Alemania también, entonces está dentro del territorio de ambos, está ahí ese lugar tan triste, tan fuerte, les quiero compartir esto porque vamos a entrar ahí donde él estuvo, un lugar Tú muy fuiste, ¿no? frío. Me tocó ir a este lugar. Se siente, yo sentí un gran dolor porque veía muchos países dan cierta cantidad para que este lugar se mantenga como museo y se mantenga tal cual, que no tocara nada, se quedara así, para que toda la gente, mayormente quisieron que los jóvenes vieran que la maldad no lleva a nada bueno.
que la guerra no lleva a nada bueno, las injusticias no llevan a nada bueno. Entonces, cuando le decía a un sacerdote con el cual iba caminando y llevábamos a los jóvenes a este lugar, le digo, ¿usted no siente como muchos gritos? Yo sentía como si a lo lejos se escuchara mucho grito pidiendo como auxilio y me dio como un gran dolor cuando íbamos caminando hacia adentro de ya de este lugar en el caminito que lleva después del tren, era como ganas de llorar, no sé, una tristeza grande que sentía, porque es de cuenta que sentía la presencia de tanta gente que murió ahí. Miles, o se puede decir a lo mejor millones, no sé, no tengo la cantidad, pero muchísima gente allá había cantidades escritos de personas, de generales y de todo, la gente que había aparte, nos tocó ver los salones donde cámaras de gas, donde metían a la gente y colocaban el Para gas. no gastar Sí, balas. sí, para no gastar balas y matar a tanto judío, ponían grandes salones y allí metían a la gente y echaban gas para matarla con gas. Se dicen, bueno, por ahí hay unos escritos muy crueles Ay, donde sí. dicen que hasta usaban la piel de la gente también para hacer libros, hacer cosas. Hay otra parte donde están los hornos. Eso se me hizo Mm. tan doloroso porque está los hornos ahí todavía como cuando la gente que hace tortillas sí, como en comal, afuera en ranchos o así, está ahí todavía el hollín, las puertas con que tapaban, donde también quemaban. Ahí quemaban también personas, hornos ahí. Es una cosa dolorosísima. Entraba uno a ver, no dejan entrar al área donde están las cámaras de gas, pero las podíamos ver a través de vidrios. Y te imaginas cómo estaba eso lleno de gente. Hay fotos por donde quiera, fotos grandes de cantidades. Había historias, lugares que uno leía donde decía que ponían a mucha gente totalmente, que es todo el así, parada de pie, derechita, tenía que Pero estar les quitaban derechita, la ropa. sí, y los ponían derechitos. Si ellos, se cansaban y se doblaban tantito, ya los mandaban para matar. O sea, en otras palabras, también se divertían, ¿no? Los atormentaban ahí a la gente. Me tocó llegar a un lugar donde murió Maximiliano Kolbe, precisamente cerca de enfermería, precisamente en enfermería, y está un lugar donde todavía está como sangre, donde sí llegaron a matar a unos con balas. Está como una cosa, no sé cómo se le llame, pelotón, no sé, pero es un lugar como de piedra, como así, y ahí todavía está pues como huellas de sangre ya, pues obvio ya de mucho tiempo, y allí donde sacrificaban a algunos, están unas vigas donde sacrificaban a unos ahorcados, aquel que se quisiera rebelar, los ahorcaban en esas pues vigas, ahí se veía y ahí estaban las fotos, por si alguno quería rebelarse, escaparse o algo, los ahorcaban ahí para que los demás no intentaran hacer nada en contra. Era mucha crueldad, se me hizo, pero llegamos al lugar de Kolbe y recuerdo que a dos jovencitos les interesó mucho saber de Maximiliano Kolbe. A mí también fue una de que me interesó y estábamos ahí viendo, leyendo donde él murió. Entonces, él murió en parte en enfermería precisamente. ¿Y cómo murió? Ahorita vamos a ver y vemos otro poquito de esto. El centro de la vida diaria del monasterio era la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Kolbe reconoció el mal al que se enfrentaba el mundo y llamó a la oración constante ante la Eucaristía. Así es, él precisamente cuando vio esas injusticias, él precisamente que estaba en esta persecución,
protegiendo a algunos refugiados que huían precisamente y llamaba a la oración ante Jesús Eucaristía. Y creo que este es uno de los factores que podemos hacer muchos, la oración. Hoy que sabemos que hay tantas cosas que pasan en el mundo, como ahorita lo que está pasando en Canadá, ese fuego que hoy en la mañana al levantarnos veíamos pues que dónde se quema, por qué olía el humo. Y aquí, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué huele a humo? ¿Dónde se estará quemando el humo? ¿Cómo estará Canadá? Ahorita Ontario, que es donde fue Ontario, que fue donde está precisamente el fuego. Y hasta acá, hasta aquí, hasta Chicago, cómo olía, como si fuera aquí cerca, donde estaba pasando esto de la quemazón. Ahora imagínense, todos los alrededores sabían de lo difícil que estaba aquí, el mal que enfrentaba el mundo, y los invitó a orar ante la Eucaristía. Así es que nosotros, hermanos, cualquier cosa, como ahorita lo que acabamos de saber también, cualquier cosa que sepamos, como ahorita esto que les acabo de mencionar, pues la mejor manera es agarrar estos testimonios de este santo, de orar ante Jesús Eucaristía. Es la manera que podemos nosotros ayudar en primer lugar a ellos ante Jesús Eucaristía en la oración. El Señor obra, nosotros nos toca orar para poder ayudar con nuestra oración. Bien, vamos a continuar. El auge del mal llevó a Kolbe a situar a Jesús en el corazón de su comunidad. Estas fueron sus palabras a las personas. Jesús es el primer ciudadano de Neopocalano, el monasterio de Kolbe, el hermano mayor y esposo de las almas, presente en la Eucaristía. Él nos hace hermanos. Él calienta nuestros corazones con el amor mutuo. Así es. Él, aquí nos va precisamente situando como Jesús es el primer ciudadano, ¿verdad? Entonces, de este monasterio. Nos enseña que Maximiliano Kolbe ayudaba a las personas a suscitar el amor a Jesús en medio de esta tragedia, en medio de todo esto que pasaba. Mutuamente, finalmente. Finalmente, el monasterio fue clausurado. Kolbe fue arrestado por la Gestapo y enviado a Auschwitz. En julio de 1941, un hombre escapó del campo. El subcomandante eligió a 10 hombres para matarlos de hambre en un búnker subterráneo con el fin de disuadir a los demás de intentar escapar. Uno de los elegidos gritó: «¡Mi mujer! ¡Mis hijos!». Kolbe se ofreció voluntario para ocupar su lugar. Tras 2 semanas sin comida ni agua, Maximiliano Kolbe era el único con vida. Los guardias lo mataron con una inyección letal para poder utilizar el búnker. Murió el 14 de agosto. Así es. Vemos que aquí lo que pasó precisamente allí en la Gestapo, y fue enviado ahí a Auschwitz en 1941. Era lo que les decía, por cada hombre que escapaba, mataban a 10 hombres, fue lo que pasaba, y querían esto para que nadie intentara, por uno solo que se escapara, mataban a 10. Y bueno, hay cosas desastrosas de todo lo que pasaba ahí. También nos tocó ver, por ejemplo, un tren
el tren todavía existen, todavía están vigentes esos trenes, hasta te llevan de un lado a la otra sesión, está como en 2 sesiones o en 3. Yo no fui a la última, pero está esa sesión donde llegan porque me quedé acá con lo de Maximiliano Kolbe, pero está esa sesión donde se dice que invitaban a la gente a trabajar, ponían como en el periódico, te invitamos a trabajar y que puedes, la información, les daban la información, qué tiempo y dónde iba a ser y que era pues precisamente en X lugar y que los pasaban a recoger. Entonces la gente iba y pues ya me voy a trabajar y todo y encargaban a sus niños, todo, se subían al tren con su maletita y todo. Ellos que iban a trabajar pensaban, pero cuando ya viajaban en ese tren, cuando llegaban precisamente a este lugar, a los campos de concentración, ellos iban llegando y se daban cuenta del engaño, veían lleno ahí de soldados. Ay, Entonces ellos ya querían correr, pero ya no podían correr a ningún lado, era adentro del tren, ya es totalmente era los, campo también. adentro ya no podían regresarse, ¿cómo? Los sacaban y si corrían para hacia afuera era pues ya allí era el campo de concentración, era Auschwitz, Ujú. y de ahí los agarraban y pues todo estaba bardeado totalmente, está como con Ujú. alambres de púa que decían que también tenía electrificación para que no se escaparan. Había totalmente, es una cosa terrible. Entonces la gente que quería escapar, pues obvio, la agarraban y pues todos iban derechito a donde ellos los tomaban presos en estos lugares. Y se dice que Maximiliano Kolbe, bueno, aquí ya nos narran, ¿no? Precisamente por uno que se escapó, esos 10 fueron condenados. Entre esos 10 hubo uno que más adelante, bueno, creo que aquí lo vamos a ver para poder hilar esta información. Nos dice la historia, por favor, Marixa. Marixa, nos dice la historia. La historia del cristianismo está plagada de sacrificios grandes y pequeños que reflejan el amor del sacrificio de Jesús en la cruz en todo lugar y tiempo. La abnegación y el sacrificio por el bien de los demás es otro rico tema que recorre de la vida de los santos. Nuestros tiempos modernos parecen adictos a la comodidad y alérgicos al sacrificio. Ambas posturas hacen que la vida cristiana sea como mínimo difícil y como máximo imposible. Para amar y amar profundamente, tenemos que estar dispuestos a renunciar a alguna comodidad y asumir algún sacrificio. El amor a la comodidad es una forma de adoración a uno mismo. Dejemos a un lado nuestra fijación con la comodidad y adoremos al único Dios verdadero, adoptando el espíritu de sacrificio que Jesús abrazó en la cruz. Esto fue algo que Maximiliano Kolbe pudo tener ahí precisamente con decirles a las personas con las que le tocó hablar. Se dice que él cuando vio que iban a morir esos, y es que entre ellos era me parece que un general o algo así, él tenía familia y él gritó, no, no, cuando lo iban a matar, dijo, es que yo tengo familia y él, y entonces Maximiliano dio un paso al frente y les dijo que él moría por él. Dice, cámbienme a mí por esa persona. Dijo, yo no tengo a nadie. Yo ofrezco mi vida por él. Él tiene familia. Y entonces, pues no mataron a ese y metieron a Maximiliano Kolbe para matarlo. Los condenaron a morir de hambre. Me parece, 36 días, me parece que son. No recuerdo aquí ahorita el 2 semanas, pero 2 semanas, sí. Bueno, bueno, 2 16. semanas porque no aguantaron, se murieron. Sí, Él sí sí. sobrevivió. Sobrevivió 2 semanas, me parece, sí, 2 semanas, Murieron 16 los días. demás. 16 días se dice que estuvo él esos 16 días sin comer nada ni agua
tuvo ese sacrificio tan grande y los demás fueron muriendo, todos fueron muriendo. A nosotros donde nos tocó ir, ahí donde a él le tocó estar, este, las personas murieron, solo él sobrevivió. Y como él sobrevivió, estaba destinado a morir. Entonces lo llevaron a enfermería, por eso fue que murió ahí, y le pusieron una inyección letal. Como había sobrevivido, había soportado esas 2 semanas sin tomar nada, ni agua, Ujú. ni comida, entonces murió precisamente por esa inyección letal. Ahora, él, aparte de este trabajo, se dice que él ayudaba mucho a la gente, a ellos mismos con los que él estaba, que le tocó, los dejaron morir así. Se dice que él alentaba a la gente al sacrificio. Les decía que asumieran ese sacrificio por los demás, a ejemplo de Jesús en la cruz y a que no murieran con odio. Fíjense que veía la labor de Maximiliano Kolbe y de otros sacerdotes que también llegaron a estar en este lugar, ayudaban a las almas, a las personas también hubo ¿cómo se llamaba la Santa Teresa? Ah, Sí, otra Teresa también que hubo, que fue sacrificada en este lugar también, por ser judía. monja por ser judía, estaba en un convento, también sacaron por ahí, y también estuvo en este lugar. Entonces, Ah, ellos de qué manera ayudaban? Ellos ayudaban. Edith Edith Einstein. Einstein, ajá. Ella fue también que murió en este lugar. ¿Y de qué forma fue como ellos ayudaban? Era alentando a la gente, diciéndoles que perdonaran, que murieran perdonaran a sus verdugos, no murieran con coraje. Pues sí, con tristeza, ¿verdad? Pues es Ujú. natural, pero no con coraje a sus agresores, que los perdonaran, que ofrecieran su vida como una oblación. Fíjense qué bonito esas personas, obvio, ellos que de pronto eran quitados brutalmente de sus familias y sufrido toda esta masacre, pues cómo no iban a morir con coraje, con enojo, con así, pero ellos ayudaban a que no tuvieran ese coraje, alentarlos al amor, al sacrificio, a unir su muerte a la redención como Cristo en la cruz, unir su muerte a Cristo que nos redimió con su sangre. Entonces, pues era una manera bonita de evangelizar. Y pues bueno, vamos a continuar. Nuestra disposición a hacer sacrificios por los que amamos es una de las formas en que damos peso a las palabras te amo, y de donde viene el valor, la fuerza y la gracia para hacer sacrificios. ¿Y de dónde viene el valor, la fuerza y la gracia para hacer sacrificios que dan vida? De Jesús en la Eucaristía. San Maximiliano Kolbe escribió: Jesús, tú vienes a mí y te unes íntimamente a mí en forma de alimento. Tu sangre corre ahora en la mía. Tu alma, Dios encarnado, compenetra la mía, dándole valor y apoyo. ¡Qué milagros! ¿Quién lo hubiera imaginado? Así es qué bonitas palabras de Maximiliano Kolbe, ¿verdad? Jesús, tú viniste a mí y te unes íntimamente a mí en forma de alimento. Tu sangre corre por la mía. Ese es, qué bonito saber verdaderamente esto de la Eucaristía, hermanos. A veces no le damos el valor a la Santa Eucaristía. No se la damos y no entendemos esto, pero todos sabemos que hasta químicamente, si lo vemos de una manera química, sabemos que todo el alimento que comemos lleva un proceso químico en la digestión y de allí todas las sustancias buenas, ya sabemos los desechos a dónde se van y toda la sustancia que el cuerpo aprovecha se va a la sangre y de la sangre al corazón. Cómo hasta químicamente llega Jesús al corazón porque lo ingerimos como los alimentos que comemos en alimento. Entonces,
¿Qué razón dice esta meditación de Maximiliano Kolbe? Y nosotros le hemos dado esa importancia cuando lo ingerimos. ¿Realmente pensamos que Él corre por nuestra sangre? ¿Que Él llega directo a nuestro corazón? A través, internamente y externamente, Él llega a nuestro corazón. Por el proceso químico de la digestión, Él llega directamente a la sangre y de la sangre al corazón. Corre por las venas. Ojalá que nosotros le diéramos ese valor y ese auge para que ese alimento espiritual le demos la validez que debe de llevar, le demos el verdadero sentido de lo que es recibir la comunión, recibir a Jesús, ese sacrificio de Jesús que no sea en vano, que ese sacrificio de Jesús lo vivamos verdaderamente como se tiene que vivir. Si nosotros ahora con esto que estamos viendo lo entendemos más claro, ojalá podamos cada que vayamos a comulgar, recordemos esta lectura y podamos de veras darle ese nuevo sentido a nuestras comuniones eucarísticas. Continuamos. Es usted. Maximiliano Kolbe había dado su vida por otras personas miles de veces antes de aquel día en Auschwitz. Puede que tú y yo nunca nos encontremos en una situación así, pero cada día está lleno de oportunidades para ocupar el lugar de otra persona. Cada vez que lo hacemos es un momento santo, es un momento eucarístico. ¿Qué pequeño sacrificio estás dispuesto a hacer hoy por otra persona? Así es. Confía, entrégate y cree. Recibe. Hoy te digo a ti, personitas, hermanos que están aquí con nosotros, ¿qué pequeño sacrificio estás dispuesto a hacer hoy por otra persona? ¿Qué sacrificios has hecho por otra persona? Hace unos momentos en la presentación de los jóvenes manifestaron esos pequeños sacrificios a su tierna edad espiritual, pero la verdad, pues muy buenos. Ojalá que nosotros también sepamos sacrificarnos por los demás. Y yo sé que tú lo haces. Les compartía cómo los padres, las madres a veces se sacrifican por los hijos. Cómo hay mamás que se sacrifican tanto que dan la vida por sus hijos. Dan la vida. Y nosotros muchas veces no los valoramos. ¿Cuántas veces el esposo o la mujercita que se va a trabajar bien temprano, sale a trabajar con el frío, pasando a veces tanto sacrificio para traer el pan de cada día a la mesa, para tener lo que se ocupa en la casa? Y cuántas de las veces se malgasta la comida, se tira, cuántas de las veces no se valora, cuántas veces se les grita a los papás, cuántas veces se les juzga, se les maltrata, cuántas veces no nos valoramos unos a otros. A veces no vivimos esto desde nuestro corazón. Muchas de las veces no nos damos cuenta siquiera de lo que no estamos haciendo bien. Yo creo que es importante que el día de hoy aprendamos a hacer sacrificio por los demás. Es importante que el día de hoy recordemos esta lección
para que en vez de meterle zancadilla al otro, en vez de tratar mal al otro, nos sacrifiquemos por ellos. Es una cosa sorprendente. Les comentaba para cerrar que una vez que me enfermé de la tifoidea, pues me enfermé, ¿verdad? Salmonelosis, juntas y totalmente caí al hospital por cuando tenía 17 años y estuve en el hospital, el seguro porque trabajaba, tenía seguro. Entonces, pero en el seguro, pues muchas veces te toca donde te colocan, pues como no es particular, es seguro, hay varias camas donde te colocan a los enfermos de la misma, pues de lo que hay, de las mismas enfermedades. Entonces, ahí donde a mí me tocó, había varios y solamente una silla para la persona que está cuidando al enfermo. Y recuerdo que mi mamá se quedó cerquita allí de mi cama y no tenía silla donde sentarse. Y yo le dije, váyase a descansar, váyase, yo me quedo aquí. Y ella hizo como que se iba, se esperó hasta que me ganó el sueño y la persona del otro lado se había llevado la silla. Entonces cuando en la madrugada que desperté, dije, qué bueno que se fue. Y entonces quería ir al baño y que me fijo y mi mamá estaba acostada en el suelo en unos cartoncitos. Sentí mucha tristeza. Recuerdo eso, digo, ¿cómo se sacrifican? Se sacrifican grandemente. Muchas veces los padres nos enseñan a sacrificarnos y se sacrifican por nosotros. Nosotros también debemos de aprender a sacrificarnos por los demás. Eso me enseñó mi madre, el sacrificio por el otro, por amor. Por eso cierro con esto. Dice, sin amor no hay sacrificio. Yo sé que ella lo hizo por amor. Recuerdo que una enfermera llegó y le dijo, levántese de ahí, porque este, el enfermo que está al lado ya está engusanado, se le caen gusanos y ya hay gusanos que se le están yendo para abajo de su cartón. Entonces, pues más me preocupé. Y bueno, Dios me permitió poder hacer lo mismo por ella, porque cuando ella se enfermó de cáncer, ya muchos años después, yo ya estaba en el convento, me dieron permiso de cuidarla en mi convento y de ir a mi casa a cuidarla por unos meses hasta que ella murió. Entonces, también me tocó hacer lo mismo, quedarme allí en unos cartones y ella me decía, vete, vete, lo mismo, pero yo recordaba que ella me enseñó eso y me quedé a cuidarla. Y igual pasó, una enfermera llegó, pero a mí me dijo que me quitara de ahí porque el otro enfermo era de cáncer y que despedía como esporas blancas, un polvo, y a lo cual yo al recostarme en el cartoncito, me fui hacia la otra enferma que estaba ya, pues ya totalmente sedada y muy grave y nunca nadie la visitaba, yo trataba de visitarla ahí. Entonces, pues me quedé ahí entre las dos, pero la verdad, pues bueno, lo aprendí primero de ella, ese sacrificio. Entonces yo les invito, hermanos, que aprendamos a vivir el sacrificio. En vez de tirarle a los demás, en vez de tratar mal a los demás, en vez de gritarles, en vez de hacerles otra cosa, les invito a que vivamos por amor el sacrificio, como nos lo enseñó nuestro Padre Jesús en la cruz, como nos lo enseñó Jesús al dar la vida por nosotros. Gracias, continuamos. Lección. La lección del día es: no hay amor sin sacrificio. El amor es indispensable para un cristiano y, por lo tanto, también lo es el sacrificio. Haz cada día pequeños sacrificios que demuestren claramente
tu amor a Dios y al prójimo. Así es. Creo que no hay que reflexionar más porque lo central es lo que acabamos de decir. No hay amor sin sacrificio. Recordémoslo. No hay amor sin sacrificio. Cuando nos toque hacer sacrificio por el otro, vamos a pedirle al Señor todas las gracias necesarias para hacerlo bien. Gracias. Continuamos. Virtud del día. El sacrificio. La virtud del sacrificio realza el sentido de nuestra existencia, la capacidad de dejar a un lado nuestros deseos y preferencias personales, sin esperar nada a cambio. Es una prueba de la nobleza de la persona humana. Deja que tu egoísmo dé paso al amor y abrazarás con entusiasmo los sacrificios de la vida cotidiana. Así es. Hay que dejar de lado nuestro egoísmo y dar paso al amor. Abrazar con entusiasmo los sacrificios de la vida en vez de renegar, en vez de enojarnos y gritar. Es abrazar con entusiasmo el sacrificio. Hay que pedirle, dice Santa Teresa de Calcuta, que el egoísmo es la madre de todas las maldades. Así es que hay que dejar de lado nuestro egoísmo para pedirle al Señor vivir verdaderamente la virtud del amor, del sacrificio, a ejemplo de Jesús en la cruz. Bien, pues vamos a hacer nuestra comunión espiritual dejándote esta pregunta en tu corazón. ¿Qué pequeño sacrificio estás dispuesto a hacer hoy por otra persona? ¿Cuál es el sacrificio que tú estás haciendo por otra persona? ¿O qué crees que alguna otra persona esté haciendo sacrificio por ti? Reflexionemos, quedan de tarea para estárnoslas llevando a cabo, reflexionando. Y pues bien, invitemos a la persona que queremos ofrecer esta comunión espiritual y repite. Ahora la voy a hacer totalmente, ¿verdad? Lo voy a hacer. Creo, Jesús, creo que tú estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Cada día anhelo más de ti. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Y ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te invito a que vengas y habites en mi corazón. Que esta comunión espiritual aumente mi deseo de la Eucaristía. Tú eres el sanador de mi alma. Quita la ceguera de mis ojos, la sordera de mis oídos, la oscuridad de mi mente y la dureza de mi corazón. Lléname de gracia, sabiduría y valor para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor y Dios mío, acércame a ti más que nunca. Amén. Bien, y pues pidamos también por las benditas ánimas del purgatorio, por las personas que han fallecido en estos últimos días, de la manera especial por Goya, la que murió hoy a las 5 de la mañana, y por todas las ánimas benditas, diciendo: Dios mío, os ofrezco todas las misas que se celebran hoy en el mundo, por la conversión de los pecadores que están en agonía y que tienen que morir en este día. Que la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo obtenga para ellas misericordia. La misma gracia os pido en sufragio de las benditas almas del purgatorio, por la conversión de los que quedan en el mundo, por las necesidades que afligen al romano pontífice, a la Iglesia, a la patria, a la orden y a nuestra congregación, por los misioneros, por vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María. Tengo la salvación. Que tengan una feliz noche, que descansen, que Dios les bendiga.